Las destrucciones naturales son una cosa, pero los gobiernos corruptos, las guerras que siguen surgiendo, las enfermedades que se desarrollan más rápido que la humanidad, las sociedades que se siguen corrompiendo, no nada más hablo de terrorismo, pero de tendencias inmorales. Vemos muchas cosas, y vemos más cosas porque tenemos la globalización, estamos al alcance de la información, se ve mucho más. ¿Cómo nos sentimos cuando vemos estas señales? Esa es la pregunta de hoy. Aparte de eso, hay mucha confusión en nuestro mundo. Hay falsos cristos, hay falsas predicciones de cuándo va a acabar el mundo. Hoy tengo el privilegio de predicar en el último día de este mundo. Porque se ha predicho que, ¿cómo se llama? Nibiru. El planeta Nibiru va a chocar contra la Tierra hoy. ¿Han oído eso? Y hay mucho sensacionalismo en la religión. Predicciones del último día, y nos mantenemos en esa frustración, nos mantenemos en esa ansiedad. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? Que este presidente es el anticristo, que este papa es el anticristo, que el que sigue es el anticristo. Y así seguimos pensando, oh no, va a ser este, va a ser este, va a ser este. Nos mantenemos en esa ansiedad. ¿Por qué? Como si estuviéramos adictos a la preocupación, como si estuviéramos adictos al sensacionalismo. Una y otra vez, y lo hemos visto de años, las predicciones del último día, de la destrucción del mundo. Una y otra vez las predicciones de quién es el anticristo, de cuál es la marca de la bestia. Seguimos con eso. Siempre tiene que haber una predicción. Hay ellos que no pueden estar conformes sin un clamor apocalíptico. Siempre tiene que haber un clamor apocalíptico. Alguien que dice, nos vamos a morir, se va a destruir. Siempre hay alguien que dice las cosas terribles que van a pasar, que predicen cosas terribles. ¿Por qué hay tanta preocupación? ¿Por qué la necesidad de esta preocupación? ¿Se necesita esta preocupación? ¿Se necesita tener atención a estas cosas? ¿Poner atención a estas cosas? Nosotros, como adventistas, está en el nombre. Significa que esperamos la segunda venida de Cristo. Siempre está en nuestra conciencia. Siempre estamos conscientes de eso. Y siempre tenemos que estar a la alerta. Está en nuestro nombre, somos adventistas. Pero yo me pregunto, ¿se significa que tenemos que vivir en constante ansiedad, en constante preocupación? Quiero compartir, que busquen unos versículos conmigo. El primero va a ser Mateo 24,
Y van a ser 3 versículos del 42 al 44. El segundo va a ser Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Y al tercero, Segunda de Pedro 11 y 12. Y quiero que invitar a 3 personas que se pongan de pie y que con voz alta puedan leer uno a la vez. Mateo 24, 42 a 44. Segundo. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Gracias. El segundo versículo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. El tercer versículo, Segunda de Pedro, capítulo 3, capítulo 3, versículos 11 y 12. Entonces, en Mateo 24, 42, Jesús dice, velad, estad atentos. Jesús no dice, estar agitados, estar ansiosos. Jesús no dice, estar preocupados. No dice, tener miedo. En Primera de Tesalonicenses, Jesús dice, alentaos. El apóstol Pablo dice, alentaos con estas palabras. Jesús no dice, Jesús tampoco dice, relájense, aflójense, que nada pasa. En Segunda de Pedro, dice, estar listos, acelerando. Esa es una acción propia, acelerar la venida de Dios. En unas versiones dice, estar ansiosos para la venida de Dios. Pero a mí me gusta esta versión que dice, hay que acelerar. Vamos a ir quiero que busquen en Mateo 24, otra vez. Mateo 24, versículos 40, en el versículo 42.
velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sin embargo, sabed esto, si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría saltar su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Sigo. ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre su familia, para que dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Quiero que le pongan atención a esta. Pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empezará a herir a sus consiervos y a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espere, a la hora que no sabe, lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Allí será llanto y el crujir de dientes. El que dice, está el siervo bueno, y está el siervo que dice, el que dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Eso lo tenemos claro. Como adventistas nosotros conocemos eso. Pero hay otra clase de siervo. Está la primera, el bueno, el malo que mencionamos aquí. También está la tercera clase de siervo. ¿Cuál es la tercera clase de siervo? Porque esta es muy fácil para nosotros adventistas. Nosotros sabemos que tenemos que esperar. Nosotros sabemos que tenemos que confiar, que tenemos que tener fe, que Dios va a venir pronto. Pero quiero que vean la tercera clase de siervo, y está en el próximo capítulo, en el capítulo 25. Y voy a leer desde el 14. Voy a leer la parábola para que se me entienda. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, y al tercer 1. A cada uno según su capacidad, y se fue lejos. El que había recibido 5 talentos enseguida negoció con ellos y ganó otros 5. Del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo, Señor, 5 talentos me confiaste, aquí tienes otros 5 talentos que gané con ellos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El segundo, llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me confiaste, aquí tengo otros 2 que gané con ellos. Su señor le dijo, bien, soy siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí viene la tercera clase de siervo. Llegó también el que se había recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hay que pensar muy bien quién es este siervo. El que dice, de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hay que pensar muy bien quién es este siervo. Quiero que en este momento lo piensen. Y una cosa que les quiero decir ahora, que muchas veces cuando oímos una predicación y oímos algo que se puede aplicar, a veces pensamos en los demás, apuntamos el dedo, oh, ¿oíste eso? ¿Han hecho eso ustedes antes, verdad? ¿O se lo han hecho ustedes? Pero le quiero decir que cuando oigan algo bueno, que piensen en sí mismos. ¿Cómo aplica esto a mí? Si ustedes apuntan a alguien más, ¿le están dando la bendición a alguien más? ¿Se están perdiendo de la bendición? Tienen que apuntar a sí mismos. En
entender cómo aplicar esto a ustedes. Hay que hacer esto en este momento. Hay que pensar muy bien quién es este siervo que dice, y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hay que pensar cuando tú te has sentido como este siervo. Hay que pensar en esto. Este siervo es el que se esconde del miedo. Este siervo es el que corre del peligro. Este siervo es el que está haciendo planes para escapar a las montañas, para no tener que lidiar con el mundo cuando se pongan feas esas cosas, para no tener que enfrentar las calamidades del mundo, para no tener que enfrentar los huracanes, para no tener que enfrentar la destrucción de los terremotos, para no tener que enfrentar la corrupción de las sociedades, la corrupción de los gobiernos, para no tener que enfrentar a los peligros cuando las cosas se pongan feas, para no tener que enfrentar las enfermedades. ¿Cuántos de nosotros nos estamos tratando de escapar? Estamos ansiosos de escaparnos. Nos estamos preocupando por lo que hay del Padre de Dios. Este siervo es el que siente, el que se esconde del mundo, el que se separa completamente del mundo, el que se separa completamente de su campo de labor. Tal vez no seamos como el segundo siervo que dice, se tarda el Señor, puedo hacer lo que quiera. Pero somos los que, por cualquier cosa, hay que preguntarnos si somos por los que, por cualquier cosa, tememos a los eventos que han de por venir. Y queremos escondernos, queremos escaparnos de nuestra responsabilidad. Esto se llama evasión. ¿Qué es la evasión? La evasión es la tendencia de buscar distracción. En inglés se dice escapism. Y a veces a los cristianos hay personas que les llaman escapists. Escapism, la evasión, es la tendencia de buscar distracción y alivio de las realidades desagradables, normalmente a través del entretenimiento y de la fantasía. Personas que se pasan en su casa viendo videos, jugando juegos, nada más para no hacerle caso, se pasan tomados, se pasan en parranga, para no hacerle caso a las realidades, a las cosas que nos ponen peso, a las realidades desagradables. También a los cristianos son criticados por ser escapistas también, por practicar esta evasión. Y muchos, normalmente ateos seculares, dicen que los cristianos son escapistas de la misma manera, porque se enfocan y se entretienen con la idea de que va a venir Jesús, de que vamos a ir al cielo, y así no tenemos que preocuparnos por lo que pasa en el mundo. Nada más podemos clamar y correr hacia Dios y entrar en el gozo y dejar todo atrás. No tengo que encargarme de nada. Si no es mi problema, no me importa. El mundo se puede perder. Yo escogí a Jesús y a Jesús no. ¿Cuántos piensan así? Pero estos cristianos se le llaman escapistas. Cuando usan el Evangelio como una forma de evadir las tragedias del mundo, como una forma de evadir su responsabilidad. Escapistas, los que no pueden esperar hasta que el mundo se acabe, hasta que todo termine.
Escapistas nada más se quejan del estado terrible que se encuentra el mundo. Escapistas los que nada más sueñan en ir al cielo y que ya se acabe todo. Escapistas los que desprecian el trabajo, los que tienen pavor a las monedas, a los talentos que les ha dado Dios, que les tienen pavor a los talentos que les ha dado su maestro para manejar. Escapistas, los que no quieren preocuparse por trabajar esos talentos, los que corren a escarbar un hoyo, esconder la responsabilidad que les ha dado. Escapistas porque dicen, todo se arreglará cuando Jesús venga. ¿Quién es este cielo? ¿Quién es este cielo? Y aquí les doy el ejemplo del buen cielo. Another one? ¿Qué hace el buen cielo? El buen cielo, cuando ve que su Señor se va a vengar, ¿qué hace? You like peanuts? Le da emoción. Cuando ve que el Señor le confía el talento en sus manos para poder hacer su voluntad con él, se emociona. Dice, a ver qué puedo hacer con estos talentos, a ver qué puedo hacer con esta responsabilidad. Esta es mi oportunidad de actuar como apoderado, de actuar en el lugar, de tener la misma responsabilidad que tiene mi maestro, de tener la misma responsabilidad que tiene mi Señor. Esta es mi oportunidad de ser como Jesús, de seguir el ejemplo de Jesús, 0, 8, 3. de amar como Jesús. Se emocionan con el privilegio que les ha dado su maestro. Cuando se va su maestro, ellos conocen, ellos entienden que ahora es el turno de ellos. Ahora es el turno de ellos crecer Espera. y hacer lo que Jesús hizo en esta tierra. Amar y hasta morir y hasta sufrir por toda la humanidad. El buen siervo se aprovecha de la oportunidad de actuar en lugar de su Señor. Y cuando aún más bien, aún más caos, cuando hay aún más pruebas, es más oportunidad. ¿Por qué? Porque este siervo tiene en su corazón la meta de ser como Dios. Este siervo tiene en su corazón seguir el ejemplo de Dios. Decimos que amamos a Dios y que queremos estar con Él. Si no quieres, no. Es verdad eso, que queremos estar con Él. Papá. Pero eso es, el querer estar con Él es nada más amor superficial. Es amor de cariño. Amar a Dios no es nada más es querer estar con Él, sino que es querer estar en Él y que Él esté en nosotros. Es más profundo que nada más estar a su lado. Que su aliento esté en nuestra alma, que su ADN esté en nuestro ser. Tenerlo en nuestra propia identidad. Que nosotros seamos como Él, que nosotros lo representemos, que Él esté dentro de nosotros como si fuera nosotros mismos. Eso es amar a Dios más profundamente. No es nada más tenerlo como muñeco para abrazarlo cuando tenemos miedo. Es mucho más cerca de él. Es ser nosotros mismos. Tomar la misma responsabilidad del mismo tiempo.
el mismo valor, la misma valentía, el mismo amor. Y tener la responsabilidad de ser apoderados para hacer el mundo mejor, de actuar como embajadores. Usamos la escritura no para ser escapistas, no para soñar, no para seguir diciéndonos que va a acabar todo, para seguir soñando en un día que va a acabar todo, sino usamos la escritura, vemos la escritura para poder ser embajadores aquí. Vemos el carácter de Dios en la escritura y actuamos eso. También, ¿qué significa que Dios esté en nosotros? Estar alineados completamente con la voluntad de Dios, entendiendo la sabiduría de su demora. Si estamos alineados con su voluntad, nosotros entendemos la razón de su demora. En vez de quejarnos, ay, ¿por qué Jesús se tarda tanto? Ay, ¿por qué ya no viene? Ay, que Jesús venga. Si en verdad estamos alineados, diríamos, sabio es Dios por esperar. Sabio es Dios por su voluntad. Quiero leer segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3. Del 11 al 15. Siendo que todo será destruido. Otra vez digo, segunda de Pedro capítulo 3, versículos 11 al 15. Ahí dice, alineados con la voluntad de esperar. Dice, y entender que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. No estar contra la voluntad de Dios. Cuando nos quejamos de lo que Dios está haciendo en el mundo, eso es estar contra la voluntad de Dios. Cuando nos quejamos del estado en que Dios nos tiene, eso es estar contra la voluntad de Dios. El siervo fiel está completamente hacia la voluntad de Dios. No está en contra, ni por qué. Cualquier intento de traer el cielo a la tierra, tenemos que actuar como apoderados. Tenemos que actuar como embajadores. Tenemos que hacer cualquier cosa para hacer el mundo mejor, para enfrentar a estos crisis, a este caos, a estos problemas y ayudar. Actuar nosotros como si Jesús, como si nosotros fuéramos Jesús, como si nosotros tuviéramos la responsabilidad de Jesús. Haciendo cualquier intento de traer el cielo a la tierra, aún antes de que Jesús venga. ¿Qué hizo el primer y el segundo siervo? Su Señor los confió con talentos.
Y ellos no nada más nos guardaron, ellos hicieron lo que su Señor hubiera esperado, hubiera hecho él mismo. Ellos actuaron como si el Señor estuviera allí. El mundo está en caos. ¿Qué hace Dios? Trae la paz. Esta es nuestra oportunidad de traer la paz. De traer el cielo a la tierra aún antes de su venida. ¿Qué dice aquí? Esperando, el versículo 12, esperando y acelerando la venida del día de Dios. En ese día los cielos serán encendidos y deshechos y los elementos serán fundidos. Se infundirán para las aguas por el fuego. Y ahora les quiero compartir qué es el trabajo de Dios. Por tercero les doy el compartir el Evangelio. Número 3, tocar puertas, dar estudios bíblicos, repartir libretas, tener eventos de ministerio. Todo esto es trabajo, sí. Pero les doy el segundo, porque cuando compartimos el Evangelio, cuando tenemos esa responsabilidad de compartir el Evangelio con nosotros, que dice la palabra de Dios, dice que nosotros somos una carta. Eso es más importante que un libro. Nosotros tenemos que tener el mismo amor que nos da Dios, porque ¿cómo vamos a compartir algo que no tenemos? Si no tenemos la bendición, si nosotros mismos no hemos recibido el amor de Dios, si no hemos recibido la paciencia, si no hemos recibido el ejemplo. Tienes que llenarte primero para poder alcanzar a los demás. ¿Qué es lo que les falta a ustedes? Uno tiene que empezar. ¿Qué es lo que se necesita en la sociedad de hoy? A veces se necesita persuasión, habilidad de persuasión. A veces cuando los hermanos no están motivados a compartir el Evangelio, se necesita la habilidad de motivar a los demás. Eso es algo que nosotros podemos hacer. Si nosotros ya estamos motivados, hay que pedirle a Dios la habilidad de motivar a los demás. Hay que pedirle a Dios la habilidad de no juzgar a los demás, de no guardar rencor por lo que hagan o por lo que no hagan. Hay que pedirle a Dios paciencia, porque a veces creemos que no tener paciencia es más práctico porque así aceleramos a los demás, pero la forma en que hacemos eso pone en contra nuestro intento. Si no tenemos paciencia, si no tenemos compasión y entendimiento sobre la otra persona, las podemos hacer que se vayan en vez de atraernos. Las podemos desmotivar, desanimar en vez de animarnos. Necesitamos amor a los demás, necesitamos valor. Y una cosa muy importante que necesitamos es la habilidad de interactuar socialmente con los demás. En inglés le llamamos social skills. Y eso es algo que se ha perdido mucho estos días, especialmente con los jóvenes. ¿Por qué? Por la tanta tecnología que tenemos. No necesitamos ver a las personas cara a cara, ni para hablarnos y encontrarnos. Todo es texto, ya ni la voz se oye. Le mandas un texto a alguien, tienes una amistad con alguien por texto, si te llama por teléfono te asustas. ¿Por qué me está hablando? ¿Qué quiere de mí? No tenemos esa confianza. Eso es algo que se ha perdido mucho estos días, pero es algo que tiene mucho valor. ¿Cómo vamos a amar a las demás personas nada más con educación? ¿Cómo le vamos a poder enseñar ese amor de Dios? Pero estas son cosas
la motivación, podemos motivar a la persuasión, el no juzgar, la paciencia, la compasión, el valor. Todo esto son cosas, son talentos que Dios nos da. Unas cosas nos da, pero otros talentos las tenemos que trabajar, así como trabajaron los buenos siervos. Tenemos que afligirnos en el trabajo para recibir paciencia. Oren por paciencia y que Dios les mande pruebas y que ustedes pasen esas pruebas. Tenemos que agobiarnos. Cuando Dios nos mande, ¿cómo recibimos, cómo trabajamos con la paciencia? Cuando venga una prueba, paciencia. ¿Cómo desarrollamos el amor? Cuando veas a alguien que no te gusta, a alguien que te frustre, ama. Si necesitas, busca dentro de ti. ¿Dónde está el switch? ¿Dónde está el switch que te hace amar a los demás? Si necesitas hacer eso, pero ama. ¿Cómo practicamos? ¿Cómo desarrollamos el valor? Métete en las aguas y trata de ser valiente. De alguna otra forma, hay muchas formas de desarrollar estas cosas, pero si no conoces, es tiempo de desarrollar, es tiempo de trabajar. El trabajo del Evangelio no nada más se trata de repartir cosas, sino recibir el amor, recibir las bendiciones de Dios. Número uno que se necesita hacer, ¿cómo hacer este trabajo? Es tener una relación con Dios profunda, que Él sea tu vida. Voy a buscar aquí. ¿Con qué acabas? Haciendo bien a los demás. Haciendo buena voluntad a los demás. Ayudando a los que se encuentran en problemas. Dándole de beber a los que tienen sed. Visitando You want that one? a los que están en prisión. Ayudar con la salud a los que se encuentran enfermos. Dándoles de comer a los que tienen hambre. Haciendo el mundo mucho, lo más que se pueda, como el cielo. Haciendo uno lo mejor para hacer el mundo lo que fuera si su Señor estuviera aquí. Y cuando tu maestro regrese, te va a decir, tú le dirás al maestro, perdóname, maestro, Tito. hice lo mejor que pude de traer el cielo a esta tierra. Hice lo mejor que pude para tener un paraíso aquí. Me trabajé, me afligí para poder hacer un cambio en esta tierra, para poder ayudar. Así, mira. Pero nada más pude hacer este pequeño impacto. Nada más pude ayudar a estas ciertas personas, espiritualmente a estas ciertas personas. Nada más salvé a pocas vidas y animé a pocas almas. Pero había muchos más, fueron muchos más los que tuvieron hambre. Y fueron muchos más los que se frustraban conmigo por las cosas que hacía. Por mi insistencia, por lo que quise hacer en tu nombre. Hice muchos errores en mi intento. Y nada más pude lograr los talentos que me diste. Tú le dirás eso al Señor. Y el Señor te dirá, buen hecho, buen siervo,
Quiero acabar con esto, con la palabra de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Muchos problemas hay. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta, esperando y celebrando la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos y los elementos se fundirán abrazados por el fuego. Quiero que piensen en esto. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habita la justicia. Por eso, oh amados, y que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz con Él, sin mancha ni reprensión, y entender que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo escribió, según la sabiduría que le ha sido dada. Versículo 18. Antes, crecer en la gracia, esto se los digo a ustedes, antes crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por toda la eternidad.